Continuamos entonces con las clases que corresponden a patología ambiental. Acá está mi nombre, Rosana Torres Alvarado. Ya me presentaba el doctor Orrego. Y durante la clase voy a darles las fijas, como son 6 clases. Entonces, más o menos, para que no se estresen, chicos, ¿ya? Vamos a darles las diapositivas de las preguntas. Empezamos con alcoholismo. El alcoholismo, acá está, pues, no solamente tiene que ver con lesiones en el cuerpo, en los órganos, como ustedes conocen, sino principalmente las muertes son por esto, por conductores ebrios. En la morgue central de Lima, acá está, 70-75% de los muertos que llegan allí en la morgue es por politraumatismos, accidentes de tránsito, consecuencia del alcohol. Y aquí recordamos de que a nosotros nos enseñan que tenemos un sistema de defensa, que es el sistema pues inmunológico, nos defienden de los microorganismos, pero no recordamos, no enlazamos de que el otro sistema de defensa que tenemos que nos protege de las cosas macro es el sistema hipotálamo hipófisis renal, ¿no? Pero más que ese, que es automático, ¿no? La respuesta es huida o lucha, es la conciencia. Y el otro sistema que nos protege es la conciencia. O sea, la conciencia es saber, el conocimiento y hacer algo al respecto. Es conciencia, conocimiento, consentimiento. O sea, yo sé, y con acción correcta, es conocimiento, que es un pensamiento, ¿no? Un sentimiento y una acción correcta. Entonces, eso todavía ni el 10% de la humanidad. Somos automatizados. Nuestra respuesta es hipotálamo, hipófisis suprarrenal, como que fuéramos descerebrados. Eso es un sistema de defensa que lo tiene la mayoría de las personas. Los que tienen conciencia son pocos. O sea, darse cuenta y hacer algo al respecto. Entonces, y lo otro es, pues, el sistema de autofagocitosis o reciclaje intracelular, Premio Nobel de Medicina 2016. Entonces aquí, pues, la única manera de que proteínas mal plegadas o residuos catabólicos salgan de la célula, ¿no? Es con el ayuno. Entonces, estos residuos catabólicos, productos del metabolismo celular, se acumulan dentro de la célula, en el citoplasma, pues, y nos van a producir enfermedades de depósito, como el Alzheimer. Ustedes ya han visto, pues hay enfermedades de depósito, eso es lo básico, ¿no? Alzheimer, el Parkinson y otras más. Especialmente las neuronas acumulan muchos residuos catabólicos. La única manera de que esa basura intracelular salga es con el ayuno. Por eso se sabía ya que muchas culturas que ayunan por religión, pues no tienen o tienen menos incidencia de estas enfermedades de depósito. Pero ya el Premio Nobel de Medicina 2016 lo dijo, pues un japonés. Revisen. Entonces ahí nuestra cultura no está acostumbrada a ayunar. Y no tampoco, pues, es un ayuno prolongado. Eso nos va a llevar a la desnutrición. Tiene que ser un ayuno, pues, lo que proponen acá es un gastroenterólogo japonés principalmente que propone este método, que es más con nuestra cultura, que puede sintonizar con nuestra cultura, es ayunar pues 18 horas. Empiezan el domingo a las 6 y almuerzan a las 12. Pueden tomar líquidos, que sea periódicamente, una vez al mes, una vez a la semana. Su última comida a las 6 de la tarde. Comen 6 de la tarde, que puede ser el domingo, y luego ya no comen nada hasta las 12 del día del lunes. Entonces, esos 18 horas es suficiente para que se active este sistema de reciclaje. Uno de los sistemas enzimáticos conocidos es el de glitina proteasoma, que rompe pues, moléculas mal plegadas, proteínas mal plegadas, especialmente, pero hay otros sistemas enzimáticos más que se activan. Entonces, solamente cuando no llega glucosa a la célula, o sea, tiene que haber un ayuno, pero tiene que ser responsable y periódico. Entonces, hacemos ese paréntesis. Entonces el alcohol, pues, su principal causa de su efecto no solamente es pues, el efecto que ustedes sus textos, sino este de acá. Ahora, ¿cuánto tomar? Dicen, yo tomo una gota o un vaso de vino, no me pasa nada. Pregunta de examen acá. ¿Cuánto tomar? ¿Dos vasos de whisky? ¿2 vasos de vino? ¿O uno de vino ya no hay nada? Eso depende de varios factores. Acá está, contextura física, edad, sexo. Si es bebedor crónico, no, habitualidad de la ingesta, dice acá, el tipo de bebida. Entonces acá hay una tabla, miren,
Por ejemplo, una mujer o un hombre, acá está de 55 kilos, acá está, cantidad 1. Si toma una copa de whisky de 70 mililitros, acá está, tienes ya 0,58, una copa de whisky, 0,58. Si toma una copa de champaña, 0,25. Entonces vamos a ver, acá está, 0,5 es lo que permiten en la mayoría de los países como nivel mínimo. Pero en nuestro país, pues, ya hay legislación de la tolerancia cero, que está por acá. Acá está Perú, miren, me varían los países, 0,8, 0,4, 0,7, 0,5. En la República Checa 0,05, muchísimo menos, ¿ven? Y acá en Perú, 0,25 a 0,5. Y acá, pero tolerancia cero es 0,05, o sea, no tiene que haber nada. Entonces, acá está, y pues al conductor, que pueden ser ustedes que tienen sus autos, los agarran así, hay una infracción penal y administrativa. Hay una multa de más de 4.000 soles, que sería lo de menos, pues le quitan el brevete, entonces eso ya está legislado. A ver, pero ese límite mínimo, y acá también hay pregunta de examen, pues dicen, yo tengo 0,5, entonces la policía no me hace nada, no voy a ser penalizado. Pero miren, ¿ves? Y aquí tienen apelo a su conciencia, que es el conocimiento con el sentimiento y la acción. Tienen que hacer algo al respecto. Miren, ¿ves? Si nos permiten 0,5 en la mayoría de los países, como ven acá, 0,5, 0,7, 0,8, ¿ven? Pero miren acá, desde 0,3 a 0,5, menos de 0,3 no se demuestra alteración, pero de 0,3 a 0,5, miren, hay afectación del rendimiento psicomotor, ya no van a actuar tan rápido, se les cruza a alguien, pues no van a poder frenar, así crean de que pues están muy bien. Hay reducción de la percepción de las luces, distorsión de la percepción de la distancia y disminución del campo visual en dosis que son permitidas, si hay efectos. Entonces va a disminuir su capacidad de respuesta si están manejando. Entonces, no manejar, pues. A veces cuando somos jóvenes, pues somos más inconscientes. Hipotálamo, hipófisis suprarrenal. Todo es me gusta, pues me acerco. No me gusta, huida o lucha. O sea, esa es la respuesta, pero es como los animales. Entonces traten de establecer sinapsis de su corteza, pues hacia el cerebro inferior para que piensen, pues, y puedan actuar éticamente, ¿no? Entonces, pero eso es un deseo que tiene que haber y tiene que establecer la sinapsis, con preguntas frecuentes y haciendo introspección, ¿no? Hay técnicas para eso. Entonces, ya, el alcohol se absorbe desde el estómago, ¿no? Ustedes saben de que la mayoría de nutrientes se absorben en el yuyo, ¿no? Se termina la digestión en el duodeno, pero acá desde el estómago. Luego se completa la absorción en el intestino, pasa la sangre rapidito. Y luego se metaboliza, pues, ¿no? Es eliminado a través del riñón por la orina, también por la exhalación. Por eso tienen aliento alcohólico. Y el metabolismo principalmente se realiza en el hígado. Vamos a ver eso porque también es pregunta de examen, ¿ya? Acá está. Ese metabolismo, pues, se va a acelerar en los alcohólicos crónicos, hasta 5 a 10 veces. Las enzimas que metabolizan esto, pues, están inducidas y ya el borracho como que está bien, ¿no? Parece que electrónico. No tiene los síntomas de alguien que es bebedor, que no tiene costumbre de beber. Acá está. Entonces, la cantidad expirada es proporcional al nivel sanguíneo. Hay una fórmula. Entonces, tanto está en el aire expirado, hay tanto en sangre. Entonces, así ellos ya te determinan, ¿no? Y tiene que ser con un aparato, pues esa es la prueba de la base de inhalación, la base, ¿no? De esta prueba. Listo, terminamos esa parte y ahora el metabolismo del alcohol. Acá, en esta parte del metabolismo hay preguntas también de examen, ¿no? ¿Cómo se metaboliza? Y el producto tóxico principalmente no es el etanol, que es el alcohol, sino el acetaldehído. Entonces, ese alcohol que ustedes toman con su whisky, su vodka, se va a convertir en acetaldehído por 3 vías. Acá está. Una es la vía de los microsomas, otra la vía por una del sistema enzimático que está en el citosol y otra, pues, otro sistema enzimático que está en los peroxisomas. Microsomas, el sistema citocromo P450, hemos hablado en la clase pasada sobre esto, que es el principal detoxificador de los tóxicos en general, pero del alcohol no es el principal, ¿ya?
El principal es este, un sistema enzimático del citoplasma que es el alcohol deshidrogenasa, ADH. Estos no son los principales, ¿eh? Pero 3 vías, pero el principal es el segundo, ¿no? Ahora, luego de que ya se ha pues formado el acetaldehído, pues ya interviene otra enzima, ¿no? La aldehído deshidrogenasa, que se va a producir en la mitocondria. Ya que está el cuadrito, pues ¿no? Acá está en el citosol y todas las vías, ¿no? De los peroxisomas, de los microsomas, y en el citosol acá está el aldehído alcohol deshidrogenasa, ¿no? Entonces, pero esta alcohol deshidrogenasa va a consumir esta enzima. Vamos a ver qué importancia tiene esto. Cuando se agota esta enzima participa en otros procesos bioquímicos. Entonces, si yo le echo mucho alcohol, sobrecargo ese sistema enzimático. Al detoxificar el alcohol, no va a procesar otra sustancia que vamos a ver en la siguiente diapositiva, ¿no? Bueno, y luego ya, al final, se produce ácido acético. Entonces vemos de que parte de esto, acá está el acetaldehído, miren, acá estoy señalando, el acetaldehído es tóxico, ¿no? Ahí no se termina el metabolismo, pero ese producto es tóxico. El principal, ¿no? Tóxico producto de este alcohol. Es 20 veces más tóxico que el etanol. Daña el ADN y las proteínas. Sus síntomas, sofocaciones, taquicardia, hiperventilación, síntomas agudos, ¿no? Y además produce oxígeno reactivo, ¿no? Y ese oxígeno reactivo, ¿qué va a producir? Pues ustedes ya saben, todo lo que produce ese oxígeno es un veneno, ¿no? Ese oxígeno, pues precisamente dentro de los fagocitos, de los neutrófilos, se va a producir parte de su sistema de defensa, de la célula, parte de las enzimas lisosómicas, son especies reactivas de oxígeno, ¿no? Se va a romper en moléculas, de oxidación de lípidos y de membranas, ¿no? Entonces, acá está, otra vez, cuando se gasta, pues, se toma mucho alcohol, se agota esta enzima, acá está. ¿Y qué pasa cuando disminuye esta enzima? Pues se produce el hígado graso, porque precisamente esa enzima se requiere para oxidar la grasa que entra al hepatocito, producto de la alimentación o cuando se moviliza esa grasa para el uso, pues, ¿no? Cuando hay disminución de la llegada de glucosa. Entonces, se va a producir hígado graso. Además, ¿para qué se usa esta enzima? Que se agota cuando somos borrachos. Para la conversión del lactato en piruvato. Entonces, la carencia de esta enzima va a causar acidosis metabólica, por acumulación de ácido láctico. Entonces, los efectos, principalmente, ¿cuáles se resumen? Pues se producen por el acetaldehído y por la disminución de sistemas enzimáticos que van a ser, pues, copados al usar mucho alcohol. Además, el alcohol produce liberación de endotoxinas de las bacterias de la flora intestinal. Esto va a producir respuesta inflamatoria, ¿no? El factor de necrosis tumoral y otras citoquinas, como las células de Kupffer, ¿no? Producidas por las células de Kupffer y otros macrófagos, van a causar lesión. Entonces va a haber una respuesta inflamatoria, eso sería el resumen, ¿no? Y la respuesta inflamatoria pues trae destrucción de tejidos sanos y también una respuesta reparativa. Una respuesta reparativa que, si es permanente, puede llegar a una fibrosis, como en el caso de la cirrosis, ¿no? Acá está. Ahora dividimos los efectos ya clínicos. Son efectos generales, pero ahora la parte clínica. ¿Qué es lo que tiene mi paciente, ¿no? Entonces, hay lesiones agudas y crónicas. Eso va a haber en sus pacientes. Va a haber depresión progresiva. Esto es lo agudo, ¿no? Primero, de estructuras subcorticales, que modulan la actividad de la corteza. Por eso que al inicio están contentos, ¿no? Como que se desinhiben, entre comillas. Pero en realidad se desinhiben porque las partes del cerebro que van a modular la actividad consciente normal son las primeras que se deprimen. Entonces ya no tienen ese control y se ponen alegres, se abrazan, pues te quiero, te amo, ¿no? Y luego, así, subsecuentemente, estructuras subcorticales y luego las neuronas corticales ya se deprimen y luego los centros medulares inferiores. Cuando, pues se aumenta el consumo en cantidad, ¿no? De alcohol, acá está. Centros medulares inferiores al final pudiendo producirse un paro respiratorio. Esto en los bebedores, pues, agudos. Una borrachera de la fiesta de la medicina, una caja de cerveza, mezclan con vodka, con whisky, pueden terminar muertos.
así sean chicos sanos, hacen paro respiratorio por las grandes cantidades, ¿no? Y ya todos los sistemas enzimáticos detoxificadores ya no son copados y ya pues no pueden afrontar esa demanda elevada, ¿no? Otras lesiones agudas, ¿no? Aparte de eso que ustedes ya conocen, pues las gástricas, gastritis aguda y úlceras. Al día siguiente, en la primera semana, tienen esa lesión. Y luego, esteatosis, hígado graso, ya saben por qué, porque se ha agotado pues la enzima que va a oxidar las grasas, ¿no? El NAD. Ustedes han visto ya cómo es el hígado graso en sus clases, en las prácticas, ¿no? Ahora las lesiones crónicas. Terminamos con las agudas, ahora las crónicas. Hepatitis alcohólica. El esteatosis puede ser agudo o crónico, ¿eh? Hepatitis alcohólica y cirrosis son las lesiones crónicas más graves. La cirrosis acompaña la hipertensión portal y la persona que tiene cirrosis tiene más riesgo de hacer un carcinoma hepatocelular. ¿Qué más? Hacen úlceras gástricas, varices esofágicas por la cirrosis. Entonces van a tener hemorragia, pues, ¿no? En el caso de las varices esofágicas por la cirrosis producen hemorragia, la gastritis produce hemorragia también, ¿no? Rutilante, o sale la caca negra, como brea cuando hay úlcera gástrica. El sangrado, ¿no? El sangrado de esa parte superior del tubo digestivo va a producir heces negras, a diferencia del sangrado inferior que produce heces sangre roja, rutilante se llama, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué otras lesiones crónicas? Cáncer, mayor incidencia de cáncer de boca, de esófago, hasta de mama. Además, hay un tipo de pancreatitis que puede ser pregunta de examen que es típico, que es la pancreatitis calcificante crónica. ¿Ya? Puede producir pancreatitis aguda y crónica, pero este nombre es como patognomónico de un alcohólico, ¿no? Pancreatitis calcificante crónica. Y acá está, ¿no? Un hígado normal y un hígado cirrótico, lleno de nódulos, ¿no? Ahí hay formación de nódulos por los hepatocitos que se regeneran. Esa parte ya histológica ustedes lo han visto en sus prácticas, ¿no? Hay, pues, hepatocitos regenerativos como nódulos y puentes fibrosos de colágeno. El colágeno del hígado es colágeno laxo, tejido conjuntivo laxo. Reticulina, ¿no? Fibras delgadas, pero aquí en la cirrosis hay fibras gruesas, colágeno grueso, tejido conjuntivo denso, ¿no? Entonces esa es la diferencia por varios factores que no son tema de la clase. A ver, otras lesiones crónicas, el sistema nervioso, o sea, todos varios sistemas, casi todos, miren, sistema nervioso, atrofia cerebral, degeneración cerebelosa, neuropatía óptica. Otros, síndrome de Wernicke y Korsakoff, por carencia, esa ha sido pregunta de examen en otros años. Carencia de tiamina, ¿no? Por carencia de tiamina, pues hay estos dos síndromes. Wernicke y Korsakoff. En el aparato cardiovascular hay una miocardiopatía congénita dilatada. Congestiva dilatada, ese es el nombre propio, miocardiopatía congestiva dilatada, ¿no? Casi específico del alcoholismo, además hipertensión y arritmia. A ver, bastante, ¿no? Musculoesquelético, endocrino, más que nada, antes de que aprendan pues cada cosa, es que vean que los efectos son en todos los órganos y sistemas. Miopatía alcohólica, hay disminución, eso que le importa a los chicos, ¿no? Disminución de la testosterona, trastornos del metabolismo, ginecomastia, les crecen sus tetas a los chicos, ¿no? Se acumulan grasa en sus mamas y se ponen como que tuvieran tetas, como las chicas. Ahí vemos bastantes chicos que le sacan en el hospital y nos llega ginecomastia, tienen pues ahí con glándulas mamarias grandes, dilatadas, parece, y grasa, pero también glándula mamaria, más desarrollada que el resto de personas. Y hay un efecto sobre los testículos, feminización, pérdida de la libido y de la potencia sexual. Son efectos crónicos, ¿no? Entonces, aquí esto es lo que más les puede interesar a los chicos para que no tomen tanto, tienen que ser moderados. Y divertirse, pues pueden divertirse sin alcohol. Respiren hondo, desestrésense para que puedan relacionarse bien con las chicas y no tienen que tomar el alcohol para sentirse más libres. ¿No? Hay otras técnicas de relajación, la respiración, la vitamina C, otras técnicas que no tienen que ser tóxico. Otras,
Desnutrición y carencia. No hay muchas preguntas acá sobre los efectos clínicos, solamente recordar de que en diferentes órganos y sistemas, ¿no? Y durante el embarazo hay algo muy típico, síndrome alcohólico fetal, caracterizado por esto, microcefalia, lo que está en paréntesis, ¿no? Microcefalia, anomalías faciales, retraso del crecimiento. Sí se consume durante el embarazo. A veces no saben las chicas que están embarazadas y toman. Pero esto es lesión crónica, cuando se bebe con frecuencia. Listo, terminamos con el alcohol, ¿no? Ya están las preguntas, van a ser de metabolismo, las preguntas de las dosis, ¿no? Que eso es lo que más me interesa que sepan, porque piensa que tomando una copita de vino no pasa nada. Entonces yo voy a sacar de esos cuadros que les he mencionado de preguntas, que es lo que me interesa que fijen, ¿no? Y que lo lean para que lo entiendan. El otro, el metanol. El metanol es otro tipo de alcohol. Se transforma pues en formaldehído y ácido fónico. ¿Y qué producen estas sustancias? Pues, producto del metabolismo del metanol, necrosis de las células ganglionales de la retina y degeneración del nervio óptico. Lesiones oculares, acá está, ¿no? Células ganglionales, aquí graficado eso. Hay una necrosis de esas células, pueden quedarse ciegos, ¿no? O con trastornos de la visión. Además, se producen también lesiones en el putamen y el globo pálido, ¿no? Centros ya nerviosos, pudiendo dar lugar a convulsiones, coma y muerte. Aparte de lesiones gastrointestinales también. Entonces, principalmente nerviosas, oculares y gastrointestinales. De ahí que pues, recuerden eso, ¿no? El metanol. A veces esos alcoholes, tragos adulterados tienen metanol. Por eso lo pongo. Esos borrachos crónicos, alcohólicos crónicos que están en gamarra, ahí tirados. Ahí se reúnen, así como en la serie de José José. Ahí se le ve como ellos también... No sé si han visto la serie de José José, ¿no? Ellos, bueno, están dando en Netflix. Él ha padecido de eso y bueno, ya ha contado esa parte de su vida para que tomen conciencia, ¿no? Vean cómo se sufre. Se iba a tomar ahí con todos los alcohólicos crónicos a un callejón, ¿no? Y les da metanol, porque consiguen alcohol barato, ¿no? Racumí, eso tiene metanol, y terminan ciegos, pues, con otras lesiones neurológicas. Listo, terminamos entonces con el alcohol y el metanol, con los alcoholes, y pasamos a las drogas. Lo que ustedes recetan se llama fármacos, ¿no? Vamos a las drogas, sustancias psicoactivas. Entonces, esto, acá hay pregunta de examen. A ver, los tipos de drogas psicoactivas. Hay estimulantes, hay depresoras, hay alucinógenas, ¿no? Esos son los tipos. Los efectos en general, acá están, de los estimulantes, euforia, insomnio, hiperactividad, menor cansancio, autoconfianza. Muchos tomamos la parte de la droga legal, que es el café. Para poder estudiar, amanecernos, tomamos café. Otros, ya más avesados, pues sin conciencia toman anfetaminas. Muchos en mi promoción tomaban eso para poder amanecerse. Vamos a ver los efectos de la anfetamina. O cocaína, ¿no? O mezclan la cocaína con el alcohol. Inclusive en el hospital conocemos a un par de médicos borrachos que van a una fiesta y se nota que están bien bebidos, van al baño y salen como que no tuvieran nada. Y es porque usan... Ya ellos tienen varias denuncias por mala praxis, porque, bueno, tienen muchos efectos sociales también, no solamente físicos, como vemos. Entonces, son drogas estimulantes, ¿no? Cafeína, anfetamina, cocaína, legales o ilegales. Ahora las depresoras. Vamos a hablar de las anfetaminas y de la cocaína. De las depresoras, como ejemplo, vamos a hablar de la heroína. Pero hay otras más, ¿no? Opiáceos, analgésicos. Ya ¿cómo se llama esta? Demi Lovato, ¿no? Su sobredosis ha sido por opiáceos. No sé cómo... Por opiáceos ha sido una sobredosis en su último internamiento. Y hay otra actriz que recién ha declarado a partir de allí que dice, me operaron, me hicieron una cirugía menor y me dieron opiáceos. Mejor es que usen en todo caso, eso es adictivo el opiáceo. Pues los AINES, ¿no? Los ibuprofenos que tanto les gusta, el paracetamol. Para dolores moderados hay otros más, otra generación de estos AINES, pero opiáceos calma dolores severos, pero es adictivo. Bueno, esta actriz conocida también, ¿no? Ha declarado por la noticia de Demi Lovato, ¿no? A ver, tabaco, depresora. Vamos a hablar de la heroína.
Alucinógenos, vamos a hablar de la marihuana, que es ilegal. Hay otras más, ¿no? Solventes, ¿no? Esos niños de los pirañas, ¿están que huelen su bolsa de terocal, ¿no? Son alucinógenos, ¿no? Y son legales porque se usan, pues te venden el carpintero, tienen eso. Pero vamos a hablar de la marihuana, ¿ya? Como ejemplo, ¿por qué los efectos son similares? Como ven acá en el cuadro, ¿no? Efectos similares. Situación temporal, euforia. Las estimulantes, entonces. ¿Cuáles son efectos generales? Hay una mejora temporal de la actividad neurológica. Uno se siente más productivo, eufórico. Por eso toman el café, ¿no? O la anfetamina. Pero el límite, pues, eso depende de su fisiología también. Aumenta la presión sanguínea, la frecuencia cardíaca, hay disminución del apetito. Y los extremos, convulsiones, manía, hasta la muerte. Acá está. Cocaína, entonces. Empezamos con cocaína. Se absorbe por todas las vías, oral, respiratoria, parenteral. Produce dependencia psicológica profunda, no física. Por razón esos colegas son coqueros. Bueno, piensan de que, no física, pero sí produce, y siempre están así, ¿no? Psicológica profunda. Acá están los efectos. Bloquean, está en negro porque esto es lo principal, bloquean la recaptación de la dopamina, este neurotransmisor en la sinapsis, ¿no? Y además de la adrenalina y noradrenalina, ¿no? ¿Cómo es bloqueado, pues, esta recaptación? Acá está, ¿no? Hay una enzima transportadora, una proteína transportadora de la dopamina. Se libera en la sinapsis de esta dopamina, ejerce su función al unirse a los receptores y luego tiene que reciclarse, ¿no? Ese reciclaje lo hace el transportador de la dopamina. Pero ¿qué hace? Cuando la cocaína se une, pues, a esta proteína recicladora y se comienza a acumular. Como se une, ya no puede reciclar la dopamina. Entonces se acumula dopamina. Entonces esa acumulación de dopamina, acá está, contribuye a los efectos placenteros. La dopamina es una de las, conjuntamente con la serotonina, las hormonas de la felicidad. Se sienten tranquilos, felices, ¿no? Acá está. ¿Cuáles son los efectos clínicos? Hemos hablado, pues, del efecto a nivel de sinapsis, que es el principal, que eso da lugar a los efectos clínicos. ¿Qué tiene mi paciente? Pues, en el sistema nervioso central, fiebre y convulsiones. Cardiovasculares, ¿no? Va a producir taquicardia, hipertensión, espasmo, infarto, hasta infarto, arritmias, miocardiopatía dilatada. A una de las anestesiólogas, pero en todos los grupos médicos hay eso, era también adictas. No sé por qué tantos anestesiólogos adictos. Estaba en la clínica, la doctora esa, en la clínica Montefiore, que estaba cerquita, estaba haciendo su guardia y la encontraron muerta. O sea, de guardia. El día siguiente van y la doctora fulana, muerta, y con la aguja, ¿no? Y la encontraron, eso no trascendió, pero la encontraron con una aguja. Y se estaba muerta. Y a los médicos se cubren, no quieren poner en la historia porque no es colega. Pero esa colega trabajaba también en el hospital donde trabajo. Entonces todos nos enteramos, ¿no? Entonces, a lo que voy, pues puede llevar hasta la muerte, ¿no? Ahora, estos efectos cardiovasculares se producen por estimulación dopaminérgica, adrenérgica y por la interrupción del transporte de sodio, potasio y calcio. Detalles no, pero vean, ¿no? Esos efectos cardiovasculares nos pueden llevar hasta la muerte. En el embarazo, pues, va a producir déficits neurológicos, abortos, hipoxia fetal, ¿no? Y listo. Entonces, sin mucho detalle. Tóxicos. Solamente recordar estos tóxicos y si hubiera preguntas sería del cuadrito de los efectos generales, este cuadrito, ¿ya? Ahí, el cuadro, para que focalicen y estudien eso. Porque ahí todavía no terminaron las preguntas. Si saco del cuadro, ¿ya? Anfetaminas. Otro estimulante. Es un compuesto de síntesis, ¿no? No proviene de la coca, ni de la planta, de la amapola, nada, es sintético. Sintético, eso se refiere de síntesis, ¿no? Acá está. En la sinapsis actúan sobre los neurotransmisores de dopamina, igual, noradrenalina y serotonina a varios niveles. Aumenta la liberación de estos neurotransmisores
inhiben la enzima que degrada estas aminas, similar a la coca, ¿no? Inhiben la recaptación de las aminas al igual que la cocaína y activan el receptor. O sea, efectos similares, pero provocan adicción. Decíamos de que la cocaína produce dependencia psicológica profunda, pero esto produce dependencia física, ¿no? Además actúa en centros reguladores del sueño y del apetito. Induce euforia, comportamientos violentos con paranoia, confusión y alucinaciones. En algunas discotecas los chicos toman eso, ¿no? Para bailar, están toda la noche, y ha habido ya historias policiales de después de la mañana están muertos. Es por esto, ¿no? O sea, comienzan a pelear, comportamiento violento. Y el uso prolongado conduce a psicosis, similar a la esquizofrenia. Anorexia, un efecto anoréxico tiene. Y el éxtasis, que es el más conocido, acá está, produce euforia, alucinaciones por liberación de serotonina en el sistema nervioso central. El éxtasis. Si preguntara sería de eso porque es lo que más usan, ¿no? En las discotecas los jóvenes. Euforia y alucinaciones por liberación de serotonina en el sistema nervioso central. Depresoras. Ahora pasamos a las depresoras, ¿no? A ver, ¿recordamos cuáles son las depresoras? Ahí está. Depresoras. Alcohol, opiáceos, no está el Demi Lovato, pero vamos a hablar de la heroína. Demi Lovato, la heroína. Entonces, pero en general disminuyen o inhiben las funciones de alguna región del cerebro, hace lenta la memoria, disminuye la presión sanguínea, produce somnolencia, analgesia, disminuye el pulso cardíaco, produce depresión respiratoria, coma y muerte. Depresión a varios niveles, nervioso, cardiovascular, ¿no? Y acá hablamos de la heroína. Deriva de esta planta, ¿no? Adormidera, amapola. Se administra por vía subcutánea o intravenosa. Acá están los efectos. Muerte súbita por depresión respiratoria. Más frecuentemente edema pulmonar o arritmias. En el pulmón, aparte del edema hay granuloma cuerpo extraño. En el riñón, amiloidosis, glomerulosclerosis segmentaria focal. Y en la zona donde se inyectan celulitis, abscesos, úlceras, trombos. Y esos abscesos, esas úlceras, pues son un foco infeccioso que puede dar lugar a endocarditis. Generalmente estas endocarditis son secundarias a lesiones periféricas, infecciones periféricas. Y también hepatitis viral y SIDA, pues porque comparten agujas, ¿no? Los que se inyectan a veces no tienen ese control. Más en consumidores crónicos. Listo. Droga alucinógena. Cambios en la percepción, conciencia, emoción o ambos. He puesto un solvente, que es lo que usan las pirañas. Y la marihuana, ¿no? La marihuana. La marihuana es el nombre de algunas especies del género cannabis. Son varios en realidad, varios tipos de cannabis. Sativa, indica, he puesto dos acá, pero son varios. El principal producto psicoactivo es este. De acá hay pregunta de examen, ¿ya? Delta 9, tetra, hidrocannabinol. Pero en realidad es el principal, pero hay varios. No solamente en la hoja, sino en el tallo, en la flor. En todo sitio tiene, pues, agentes psicoactivos. El principal es este de acá, para que no se mareen y se pierdan, ¿no? Y su efecto, pues, es por este producto, pero también por todos los tóxicos que se producen al fumar, ¿no? 400 compuestos, igual que el tabaco. Acá están los efectos. Se une a receptores de marihuana, del cannabinol. Hay receptores endógenos, ¿no? Acá está, estos receptores, acá está. A varios, miren, ¿en cuántos lugares hay receptores? En el hipotálamo, en los ganglios basales, en el estriado, en la amígdala, cerebelo, hipocampo, en la corteza. Se unen estos receptores endógenos. Estos receptores pueden ser estimulados con la meditación. No tienen que meterse por su marihuana, ¿no? Aprendan a meditar. Tienen los mismos efectos de felicidad, de euforia. Se sienten en paz con la meditación. Entonces, estimulan pues estos centros. Y el efecto tiene que ver pues con la inducción, pues, y la estimulación de estos centros. Que tiene que ver con el movimiento, la coordinación, la memoria, el aprendizaje. Y acá está el resumen, ¿no? Esto es el efecto clínico, ¿no? Pero acá regulan el apetito, consumo de alimentos, regulan, te quita el apetito, ¿no? El equilibrio energético, fertilidad y conducta sexual. Acá está, sus efectos dependen de la vía de administración, más rápido o menos rápido.
Además, hay una distorsión de la percepción sensorial y la coordinación motora. Pueden tener faringitis si es que lo fuman, bronquitis, igual que el tabaco, ¿no? Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ese poco. Y muchos defienden su uso, ¿no? Hay países donde ya pues salen ahí activistas, y queremos usar marihuana para el dolor, para las náuseas, como medicina. Hay otras técnicas desconocidas para nuestra cultura, tal vez como la meditación, que te ayudan. La meditación, el yoga, usar eso que es saludable. Esto de acá, pues, es tóxico. Si bien no negamos esos efectos, a veces dicen, bueno, si ya está moribundo con cáncer, ya porque tome, ¿no? Como que sí lo justifican. Acá están los efectos clínicos, y acá puede haber preguntas así. ¿Qué tiene mi paciente? Ojo rojo, incremento en la presión intraocular, boca seca, piel fría. Y a veces cuando llegan así a la clínica, me contaba una colega médico que su hijo tenía unos amigos y uno de ellos era fumón. Así le dicen a los que fuman marihuana, es fumón, le dice el amigo de acá de Bruno. Entonces, y se puso mal Bruno y lo llevan a la clínica Montefiore, siempre ahí. Entonces, pero cuando él ha llegado, él estaba con los ojos rojos porque estaba con conjuntivitis. Entonces dice que lo trató como, el otro chico estaba inconsciente. Y a mi hijo me dice, lo trató como si fuera un perro. ¿Y usted qué se ha creído? Lo trató muy mal al joven porque el médico vio esto, pues, el ojo rojo, pero tenía ojo rojo por otra condición, el amigo que llevó al fumón, ¿no? Entonces, enrojecimiento de ojos, boca seca, sensación de frío o calor. Y estaba en polo en el invierno. Entonces el médico le dice, pero en polo, invierno. Entonces pensaba de que él también era otro, ¿no? Incremento del ritmo cardíaco y relajación muscular. Efectos clínicos. Ahí ya terminamos con esto. Ahora pasamos a los fármacos. Vamos a tratar de hacer un resumen, ¿no?, de fármacos, porque les voy a preguntar de algunos nada más. Y hablamos acá de este efecto que se llama iatrogenia, porque ustedes van a recetar un montón de fármacos, pero tienen que saber que todos tienen efectos secundarios. Todos son detoxificados por el sistema que hemos mencionado la semana pasada, el citocromo P450, el principal sistema detoxificador. Entonces, si yo uso un fármaco, tomo alcohol, todo sobrecargo mi sistema detoxificador. Si como comida de Wong, que tiene más de 30 aditivos, todo mi sistema detoxificador está sobrecargado. Entonces, ya vienen ahí los otro tipo de problemas no directamente relacionados. Entonces, por eso tienen que ser ustedes bien responsables, ¿no? Todos tienen efectos secundarios, todo lo que van a recetar. La iatrogenia es un efecto colateral involuntario, pero todos tienen efectos colaterales. Y acá hay preguntas. 2 a 5% de pacientes hospitalizados y del 2 al 12% mortales. Y se incrementa este tipo de reacción cuando mezclo fármacos. A veces en el hospital les da más de 15, ¿no? Como si fueran por vía oral o por vía endovenosa. 5, 6, 7 fármacos, diferentes antibióticos como el analgésico y otros más. Entonces ahí es donde hay mayor riesgo de reacción adversa. Entonces, condicionantes, pregunta de examen también, ¿no? Condicionantes de efectos adversos. Acá está, sobredosificación, respuesta fisiológica exagerada, o sea, hipersensibilidad por predisposición genética, eso quiere decir esto. Hipersensibilidad por predisposición genética. Interacciones con otros medicamentos y otros factores desconocidos. Entonces, estos son los factores condicionantes, ¿no? Vamos a hablar de algunos. ¿Cuáles son los que tienen más efectos secundarios? Los antineoplásicos, los antibióticos, las hormonas que toman para pues, no tener hijos, anticonceptivos, ¿no? O las señoras ya mayores que quieren seguir siendo jóvenes, bonitas, quieren que les den pues, una hormona, ¿no? No saben de que haciendo yoga estimulan sus glándulas y pueden producir hormonas, no tienen que tomar un sustitutivo. Yoga que estimula glándulas. Los efectos pues de la menopausia, ¿no? Lo más clínicamente, esas sudoraciones, la irritación, los calores, ¿no? Se pasa haciendo yoga, son 5 posiciones básicas. Aprendan un poquito para que le den a sus pacientes esa posibilidad. En vez de darle la hormona, cáncer de mama, los ponen en riesgo, ¿no? Y además, otros aspectos más. Paracetamol y ácido acetilsalicílico. Vamos a hablar del paracetamol, que es uno de los más usados, por los pediatras especialmente. Entonces ya está. Los anticancerígenos, efectos inmediatos, precoces, retardados. Acá está. Inmediato, horas. Toxicidad, días. La precoz, días. No te retardás, meses, semanas, meses.
Acá está. ¿Cuáles son los efectos inmediatos? O sea, en horas, ¿no? Vómito, fiebre. Después de que llegan les van al INEA y les ponen sus fármacos antineoplásicos y ya esa misma noche están vomitando. Les da fiebre, hipotensión, hasta insuficiencia renal aguda, pueden hacer alergias, les da después con la orina, sinusitis hemorrágica o con sangre, necrosis tisular local. Ahora en días se les cae el pelo, en días nada más, a la semana ya está el pelo que se comienzan a peinar y se les cae. Aplasia medular, leucopenia, anemia, trombopenia, diarrea, hilo paralítico, triglicemia, psicosis, retención hídrica, miren, un montón de efectos. En semanas o meses, pues, miren, aspermia a los hombres, pigmentación cutánea, fibrosis, neuropatía. Es para que vean nada más la cantidad, no tiene que aprenderse eso. En años, cirrosis, fibrosis hepática, cataratas, cáncer, otros cánceres también, ¿no? Leucemias especialmente. ¿Listo? Eso en cuanto a los antineoplásicos. Fármacos, los otros son los antibióticos los que tienen también efectos, ¿no? Acá está. Fiebre, náuseas, reacciones alérgicas y diarreas. Reacciones alérgicas principalmente, la penicilina es conocida, ¿no? Hasta ahí nomás, a ver. Ahora, el ácido acetilsalicílico, úlceras gástricas y hemorragia, y el paracetamol. Esto va a ser pregunta de examen también. ¿Qué es lo más usado? Me interesa que lo sepan y les digo para que lo lean bien y se acuerden, pues no van a dar paracetamol. Por dar. La fiebre es buena, pero vamos a ver hasta qué grado es buena. Pasa de 40 a 100 grados. Ustedes tienen que controlar eso, ¿no? Y saber para qué es la fiebre. Si su metabolito acá está. Este es el efecto. Necrosis hepática centrolobulillar. Necrosis. Así, mira. Así se queda en la... Estos son los cordones de hepatocitos. Aquí ya no hay nada, que es puro grumo. Necrosis. Así se ve la necrosis, pues, ¿no? Se ve fragmentación de la célula y los neutrófilos acá. Pues. Así, es masivo. Acá está. ¿Cómo se metaboliza ese paracetamol? Porque esa es la base, pues, ¿no? Acá está. La mayor parte se metaboliza en fase 2 y se convierte pues en productos, ¿no?, más inocuos para ser eliminados, como acá está, sulfato y glucurónido. Acá está. En esta parte se metaboliza normalmente. Pero una pequeña parte lo hace en fase 1, sistema microsomal, y se conjuga, debe conjugarse con el glutatión este es el que se agota. Y cuando se agota se produce pues precisamente esa necrosis hepática. Y eso es lo que dice pues acá. ¿Y cuándo es lo que se va a producir el metabolismo en esta fase 1? En personas alcohólicas, ¿no? O que ya genéticamente tienen su sistema citocromo P450. A veces ese niño, tú no sabes si tiene ese sistema P450 genéticamente ya como que más activo. Entonces todo va a pasar por esa vía y va a ser necrosis hepatocelular, ¿no? Entonces, por eso tiene que ser pues moderado. Eso se produce cuando se tiene grandes dosis también, ¿no? Pero en niños a veces que no tienen grandes dosis y hacen eso, porque no sabes tú que ese sistema microsomal está inducido. Entonces, pues se va a agotar el glutatión y se va a producir pues esa toxicidad. Se agota el glutatión. Eso lo van a tener que revisar porque no creo que lo entiendan. ¿No han entendido más o menos? Porque hay que ver la pregunta. Y precisamente esa inducción en fase 1, ¿no?, por agotarse el glutatión se va a dar lugar a esa necrosis hepatocelular que hemos visto. Eso dice acá, ¿ya? Si el metabolito se conjuga con el glutatión no causa daño. La sobredosis agota ese metabolito, etc. Eso no voy a preguntar. Tienen que saber eso de lo que se agota el glutatión, ¿ya? ¿Qué más? Ahí acabamos. Falta esta, la morfina. Morfina. Efectos secundarios, náusea, vómito, boca seca. Eso se usa para el dolor intenso, dolores severos, dolores por cáncer le da morfina. Esto es un opiáceo, pues, ¿no? Probablemente así dice esta chica que sale en una película de terror donde sale ese muñeco con su cara así, asustando. Es la hija de Tony Curtis, la actriz. Ella ha declarado recientemente que es adicta a un opiáceo como la morfina, porque eso te lo dan para el dolor, te lo recetan los médicos cuando tienes dolores severos. Dolores por cáncer, por ejemplo. Entonces, se emplea por eso legalmente como analgésico. Acá está, en infarto, también en miocardio. Y otros dolores severos. Entonces hay que ser moderado y saber esos efectos. Porque a la semana ya eres adicta.
Efectos secundarios: náusea, boca seca, estreñimiento y otros más neurotóxicos. Es neurotóxico también. Y la adicción. Listo. No hemos acabado, vamos a ver. La otra clase es más suave. Es más suave y se llama, también le voy a dar las fijas, se llama enfermedades ocupacionales. Esto va a ser lo más corto, ¿ya? A ver, respiren un poco para que puedan entender esto y no se cansen. A ver. Ahora los médicos estamos muy expuestos a esto. Yo soy patóloga. Yo trabajo en un hospital, en un laboratorio de patología donde usan formol y silol. La OMS ya lo declaró cancerígeno. Ambos. Entonces ahí nosotros tenemos que exigir normas de bioseguridad. Así como a los radiólogos les dan un mes más de vacaciones que el resto, cada cierto tiempo ellos tienen más vacaciones que el resto de médicos, porque tienen que desintoxicarse. Nos deben dar a nosotros también, pues, esa medida de bioseguridad, que si no nos dan permiso mínimo que nos den las condiciones en un laboratorio que tiene que ser cerrado, el circuito cerrado para tú meter la mano y hacer la selección de los cortes del apéndice, de la vesícula que llega, hacerlo cerrado, con una campana cerrada, solamente metiendo las manos y metiéndolo por afuera. Son campanas especiales y todo tendría que ser cerrado. Y ustedes así van a tener diferentes, pues, riesgos ocupacionales. Los cirujanos se pueden pinchar, se cortan, ¿no? A veces hay pacientes que tienen SIDA y algunos, ya no quiero. Cuando hubo la epidemia de la gripe, esta gripe A1H1, mal llamada porcina, ¿no? Los tecnólogos del hospital, nadie quería sacar sangre. Llegaba alguien, probablemente con gripe porcina, podían descartar el H1N1. Se peleaban, no, que le toca al de microbiología, ellos son los que tienen que procesar la muestra, y no querían ir. Y siempre hay buenos profesionales, hay un par de tecnólogos del hospital, siempre decían, ya, nosotros vamos. Se ponían todo, pues, ¿no? Se disfrazaban ahí. Voy a lo que la bioseguridad es importante, pese a que estamos siempre. Iban, tomaban la muestra y al final no era nada, pues, ¿no? O ya no quieren operarlo, algunos médicos hacen los locos, lo pasan al siguiente, ¿no? Como están de guardia, lo atrasan para que el siguiente opere. Entonces, pero ahí, si ustedes operan despacito, no, si lo hacen rápido, se cortan, pues, pueden cortarse. Yo una vez me cortaba así el dedo como un muerto que tenía SIDA para hacer rápido. Vino un residente y me dice, corta acá, le señalo, porque yo era una R superior. Y él, todo así torpe, ¡pum!, corte y me hace un tajo en el dedo con su cuchillo lleno de sangre. Me da ganas de patearlo. O cortarme el dedo. Yo quería cortarme el dedo. Bueno, me lo enjuagué y tuve que tomar después profilácticos, pues, ¿no? Bueno, al final no pasó nada. Pero estamos expuestos. Esas son las enfermedades ocupacionales, ¿no? Enfermedades por exposición a factores de riesgo en el trabajo. Ahora un médico de la San Gabriel ha denunciado a la San Gabriel porque le ha dado tuberculosis. Entonces dice que ha adquirido esa enfermedad en la San Gabriel. Entonces, bueno, ahí por eso los centros de trabajo te toman, pues, pruebas de salud, ¿no? Tu certificado de salud mental, emocional, pero los médicos somos tramposos. Le piden al colega y les da gratis. En el hospital han trabajado 3 locos. Entonces, y es porque ¿cómo han pasado la prueba? Porque yo misma he ido y los estudiantes me dicen, ya, voy a poner en el momento del examen no presenta ningún síntoma, hay que protegerlo, dice el psiquiatra. En el momento del examen no presenta ningún síntoma, firme enfermedad, y así le daba a todos sin examinarlo, o le daría flojera, pues, ¿no? El hecho es que al hospital han llegado locos. Y uno de los locos, que era ginecólogo, decía a los pacientes, a ver todas, vayan a sacar ese calzón, para ponerles el espéculo, pero los ponía así como en grupo. Entonces ya de 3 en 3. Y una vez recuerdo, bueno, y los otros médicos no le decían nada, y recuerdo que una vez se dejó a los pacientes con los espéculos y se fue. Desapareció del hospital, y después de una hora, los pacientes se empezaron a quejar, la técnica va y va a ginecología a decir, has dejado el doctor fulano a 3 pacientes con espéculos y se ha desaparecido. Entonces tuvieron que mandar a otro, ahí intervino el cuerpo médico, no, que no debería, pues, hacer consulta. Bueno, que haga docencia, pues, pero no haga consulta, ¿no? No se pueden hacer porque era buen maestro este loco, ¿no? Entonces entramos así, y ahora este médico de la San Gabriel ha denunciado, pero no se sabe si llegó con tuberculosis, porque son tramposas las pruebas, pues, ¿no? Ni te toman nada, te firman de que está bien.
Entonces hay que ser más éticos en ese sentido, ¿no? Entonces, esto ha ido desarrollándose y es nuevo, es una especialidad nueva también. En sus trabajos, eso en mi trabajo ni lo ven, ¿ya? No tenemos que estar peleando para que nos den bioseguridad. Ustedes van a trabajar así también. Y se han incluido trastornos mentales del comportamiento recién en el 2010. No se consideraba. ¿Cuáles son las causas? Todas las que producen enfermedad: agente físico, químico, biológico, psicosocial, ergonómico. He puesto en negra porque es lo más frecuente. Eso voy a preguntar en el examen. Lo más frecuente no es lo de los mineros que está en su libro. Ustedes eso no van a ver nunca, a no ser que trabajen pues, como médicos ocupacionales o en la mina. Ustedes van a ver enfermedades ergonómicas, por mala postura, dolores, músculos esqueléticos. Eso es lo que van a ver y esas de ahí van a venir las preguntas, ¿ya? Entonces acá está. ¿Quién ve esto? El Instituto Nacional de Salud y la DIGESA. Son dos entidades pues, del ministerio que están legislando, recién y controlan. Listado, acá está. En ese listado, es un listado grande que acá está el listado. Eso no lo voy a preguntar tampoco, pero que vean. Es enfermedades por agentes químicos, físicos, por eso están las causas que he mencionado, ¿no? Voy a hablar de enfermedades del aparato respiratorio y musculoesquelético. Por ser frecuente, el musculoesquelético, perdón, y respiratorio porque es lo que está en su libro. ¿Ya? En ese listado, no solamente es el listado, ni los síntomas, no, sino son criterios para otorgar atención de salud y compensación económica. Ese médico que les cuento de San Gabriel está pidiendo pues, que le paguen el tratamiento y que le den una indemnización, ¿no? Pero su legislación enfatiza que hay que prevenir, pues, hay que prevenir con bioseguridad, ¿no? Y en este sentido un paréntesis. No se lo puedo, mañana podemos ver eso, o después, sobre cómo se protegen de tuberculosis. Ustedes, cada vez que hacen salud, terminan un montón con los médicos tuberculosos. Entonces, acá está. Entonces hablamos de las respiratorias como la neumoconiosis, ¿no? Eso está en sus libros, la neumoconiosis. El concepto es de que son un montón de enfermedades por polvos orgánicos o inorgánicos que inhalan conjuntamente con el oxígeno, pues el aire, ¿no? Tiene que ver con el trabajo, en este caso los mineros, sílice, carbón, hierro, tabaco, o sea, con este aire que respiran, no solamente inhalan oxígeno y eliminan CO2, inhalan un montón de partículas, especialmente en una ciudad contaminada como Lima. Entonces, según el polvo que han inhalado, pues la enfermedad ya no se llama neumoconiosis, sino se llama silicosis, antracosis, siderosis, pero todas son neumoconiosis en general. Tienen que tener ese concepto, todas son neumoconiosis, pero cambian de nombre según el polvo que se inhalado. Bueno, la más frecuente, pues acá está, es bien frecuente, especialmente en mineros. Mira, 24.000 muertes al año en China, lo más cerca es Bolivia, México, los trabajadores mineros. Esos detalles no los voy a preguntar, pero frecuente, pues especialmente en los mineros. Entonces acá, eso sí tienen que recordarlo. Ya pues, ya lo han visto además, ¿no? Tenemos tres áreas grandes en el aparato respiratorio, ¿no? La fosa nasal, la cavidad bucal, faringe, laringe, el área conductora, la segunda, la tercera, pues el área de intercambio. Cuando alguien estornuda, ¿no? Ponemos el ejemplo, ¿no? Esa gota gruesa se queda en los pelos de la nariz. Entonces, eso no es tan peligroso. Lo peligroso son las gotas, las partículas medianas y pequeñas. Esas no se quedan en el pelo, esas pasan a la siguiente etapa. En la siguiente etapa, en la faringe, laringe, tráquea, tenemos un epitelio respiratorio que tiene cilios, tiene moco. Entonces se mete esa partícula y el moco lo atrapa. Lo atrapa el moco y el cilio lo mueve. Si ustedes fuman o enfermedades virales, los cilios se paralizan. Y la respuesta puede ser producir más moco por la misma infección viral o el tabaco. Entonces, imagínense, es un cambio de cultivo. La partícula esa pasa, se queda en el moco y el moco se queda ahí porque no hay cilio, está paralizado por la infección viral. Entonces, por eso hacen neumonía, ¿no? Las personas que fuman, ¿no? Neumonías bacterianas lo que hacen infecciones virales, ¿no? Los que se mueren por esta gripe H1N1, pues no es por la gripe, pero es por el virus de esta gripe, sino por la neumonía bacteriana secundaria, porque se paralizan los cilios. Los dos sistemas son parte de la defensa local. Entonces, ustedes usen todo, pues. Y luego ya el intercambio, en la última parte, llega la partícula pequeña, es atrapado por el macrófago, ¿no? Y el macrófago pues
trata de destruirlo, o si no, presenta el antígeno y luego hay una respuesta inmunitaria. Entonces, hay varios puntos de defensa. Entonces, ahora en los pacientes que tienen tuberculosis, mi hospital es pues líder de tuberculosis, lo tapan al médico, o se va bien tapadito, pero las mascarillas no las cambian todos los días, le dan una mascarilla por mes o 2 al mes. Si la mascarilla no está completamente cerrada, la respiración hace presión negativa y jalan todo el aire. Entonces, creen que están protegidos con su mascarilla mal puesta, pero están que jalan todo, porque hace presión negativa la respiración dentro de la mascarilla. Entonces, presión negativa jalo todo. Entonces, ahí mejor tapan al paciente. Si ustedes tienen en casa pues un familiar, un paciente, la empleada doméstica, no la van a botar, se le tapa, pues se pone su mascarilla todos los días, le cambia, y así no va a botar ni la gota gruesa ni la gota delgada, porque la gota es el vehículo donde van los gérmenes, ¿no? Entonces, bien tapadita, en 2 ventanas abiertas, en 12 minutos ya se limpió. Cuando hay 2 ventanas abiertas, 12 minutos el aire se limpió, entonces tiene que haber ventilación, ¿no? Entonces, ese cuidado, ¿no? De quién usa la mascarilla y las ventanas abiertas, ¿no? Donde de hecho, en un día 2 médicos terminaron con tuberculosis, porque veían 6 tuberculosos diarios. Entonces, ahí mejor darle una mascarilla a cada paciente quiente. Y el médico se ponía su mascarilla, veo 6 diarios, me decía. Terminó con derrame pleural, pero tenía neumonía pleural. Y otro más también. Entonces, ahí mejor cada paciente su mascarilla. Tienen que ser así más conscientes de eso, ¿no? Y no seguir como borregos. Entonces, ahora, acá está, dependiendo del tamaño de la partícula, pues va a ser el nivel de penetración. Partículas mayores atrapadas en la nariz, medianas hasta los bronquios, partículas menores hasta los alveolos. Aquí, para todas las partículas menos para una, el asbesto. El asbesto es como una flechita, es una fibra que directamente se va hacia el fondo. Por eso el asbesto y el mesotelioma están muy relacionados. Asbesto, en la católica hay un montón de asbesto. Generalmente está como, es un mineral muy resistente a todo, al calor elevado, lo usa para todo. Resiste condiciones externas de la temperatura, del sol, de la lluvia, entonces usa para la construcción. Se quejaron los alumnos de la PUC porque había un montón de asbesto por todos lados. Están expuestos y eso el riesgo de mesotelioma es altísimo directamente. A los 30 años ya tiene ya mesotelioma. Penetran hasta el fondo por la forma de flecha, se van directamente hasta los alveolos. Listo, esto sí hay pregunta de exámenes. Se clasifica en la neumoconiosis, es colágeno y no colágeno. La clasificación más fácil porque hay un montón de clasificaciones. Colágeno y no colágeno. La no colágena, pues, acá está, mantiene la arquitectura alveolar intacta, no hay respuesta del estroma pulmonar, o sea, no se produce cicatrización, ¿no? Y es reversible. Acá está. ¿Cuáles son las no colágenas? Pregunta examen, de acá saco de estas cistanosis, maritosis, aluminosis, antracosis, antimoniosis y hidrosis talcosis, ¿no? Habíamos dicho que estas neumoconiosis cambiaban de nombre según el tipo de polvo, ¿no? Entonces, acá está. Producen una pigmentación y esto, pues, todos tenemos esto, porque el lima es contaminada. Carbón, esto lo respiramos todo el tiempo. Tal vez no bario, no aluminio, ¿no? Fierro. La hidrosis es por fierro, pero bastante polvo de carbón, ¿no? Entonces, la mayoría de adultos tienen, en las necrosis que hacemos, tienen su pulmón negro. Coloración negruzca, pero eso no produce, no se mueren de eso, porque no produce colágeno, ¿no? Presenta una coloración negra, como una red en su superficie. Y acá está. ¿Qué sucede? Estas partículas de carbón son, pues, fagocitadas por el macrófago, ¿no? Y una reacción también hay de los neumocitos 1 y 2. Ese macrófago va a emigrar, ¿no? Para presentar su antígeno va de todas maneras por esa ruta linfática y sale, pues, al intersticio. O sea, de acá de la luz alveolar sale al tejido conjuntivo. Ese es el intersticio, el tejido conjuntivo del tabique. Y ahí se quedan, pues, y por eso se pone negro, ¿no? Se queda con todos sus gránulos negros en el citoplasma. Cuando se colma, pues, botan los gránulos y hay gránulos, pues, pigmento de carbón en el intersticio también. Acá está. Y en el corte van a ver así. Ustedes han visto así probablemente en sus prácticas, ¿no? Este es intersticio pulmonar. Entonces, acá hay algunos alveolos, pero se ve así, un grumo negro, punteado negro, ¿no? No se ve reacción inflamatoria, ¿no? Pero si estás en un ambiente muy contaminado, como una mina
con bastante carbón, esto es para nosotros, pero si soy minera de carbón y ya demasiado, puede haber fibrosis, inclusive ahí sí puede ser colágeno. Entonces depende de la cantidad también, ¿no? Listo, terminamos con la no colágena, ahora la colágena, provocada por silicosis y abestosis principalmente. Hay otros más que producen colágeno, pero estos, así sea poco, producen colagenización. Destruyen la arquitectura alveolar, la reacción estromal, ya mencioné, colágena, que es de media a intensa y ocasiona una cicatrización permanente del pulmón. Acá está. La silicosis, ¿no? La silicosis es la más conocida, la más dañina, la frecuente, ¿no? Los mineros están expuestos a eso porque están en la mina, ya están aspirando sílice, no tiene que ser una mina de sílice, cualquier mina, es un sitio, el 28% de la corteza terrestre es eso. Se está sacando oro, pero ahí hay sílice, ¿no? Acá está, particularmente en las minas de oro, de estaño y cobre. Acá están nuestros países, Perú, Bolivia y Chile, bastante. Si se dedican a salud ocupacional van a ver esto. Los mineros que llegan, porque las mineras contratan, pues, ¿no? Empresas, ¿no? de salud ocupacional para hacer las revisiones periódicas. ¿Cuál es el efecto? Pues esta fibrosis progresiva, masiva, cicatrización, destruye estructuras pulmonares. O sea, esta figurita, ahí acabó, ahí está la imagen. Acá está, ¿eh? Nódulos de colágeno. ¿Recuerdan cómo es el pulmón? Acá está. Alveolo, tabique alveolar, reticulina y colágeno laxo. ¿No es cierto? Pero miren, ve cómo ha cicatrizado el colágeno denso. Ha cicatrizado. Hay respuesta inflamatoria y cicatrización, pues así. Y se forman nódulos silicóticos, confluentes, así se llaman, nódulos silicóticos, esos nódulos de colágeno. Acá está la radiografía, miren, ve. Normal, y acá está cómo se ve esa fibrosis. Y eso van a ver los que reciben a mineros, pues, ¿no? Listo. Y ahora, lo último que es un poco más bonito, es esto. Aquí se pregunta, porque es lo más frecuente, es lo que ustedes van a ver, ¿no? Ya como médicos generales inclusive. El motivo de consulta más frecuente en un hospital es el dolor musculoesquelético. El número uno. Luego están las respiratorias, diarreicas. Este es el número uno. Me duele la espalda, me duele la cintura, me duele dolores. Musculoesquelético. Y lo mismo, eso es en general, pero en enfermedad ocupacional también. Las enfermeras, las técnicas, tienen que cargar al paciente, jalarlo, movilizarlo. Todas tienen dolores. El cirujano tiene que estar operando a veces con una mesa muy alta, muy baja. Yo haciendo las necropsias, tengo que estar agachada, termino con un dolor de espalda, ¿no? Termina con alteraciones del manguito rotador, los cirujanos, ¿no? Los que hacen, ¿no? procedimientos artroscópicos, endoscópicos, terminan así. Entonces, se ha desarrollado la ergonomía física para eso. O sea, muebles ergonómicos, que el mueble esté a la altura del brazo, no puedo estar con el brazo muy alto, sino que esté a la altura, para yo en esta postura poder hacer todos los cortes, o el cirujano que su mesa está a la altura para que él pueda manipular sin tener que agacharse, ¿no? Entonces, se ha desarrollado eso, pero en su hospital no es igualito, les dan cualquier cosa, ¿no? Ni acaso un mobiliario, yo creo que respeta la ergonomía física. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué tienen que sugerir a sus pacientes? No les van a dar las condiciones. Entonces, les tienen que decir, ustedes mismos, el cirujano, después de cada cirugía, 10 minutos haga pues estiramientos. Fortalezca su punto de equilibrio para que entre a la siguiente cirugía tranquilo y termine su día bien, ¿no? Entonces acá está. ¿Cuáles son los ejercicios para desarrollar el punto de equilibrio? ¿Y cuál es el punto de equilibrio? ¿No? Este es el punto de equilibrio, donde todos los planos del cuerpo se intersecan, donde todas las partes se equilibran, donde todo el peso corporal se concentra. Este es el representante. No es pues que ustedes quieren ir al gimnasio y hacer pesas para sacar brazos como los chicos de Esto es Guerra, como el Patricio Parodi, ¿no? No sé qué. Entonces así quieren ser todos, quieren estar bien así brazones, ¿no? Así bien, con sus espaldas anchas, a veces la pierna, ¿no? Las chicas quieren sacar sus fotos, ¿no? Un poco su abdomen planito, el six-pack, pero eso no tiene que ver con la salud, sino con un concepto de belleza que no sé, ¿no? Eso ya es social, ¿no? Entonces este es el músculo principal, el componente del centro de equilibrio, el psoas, une la columna con el fémur, ¿no? Principal componente del centro de equilibrio, el psoas. Tiene que tener tonificado su psoas. Acá está, el psoas. Y esto ya es tomando conocimiento de arquitectura, ¿no? Para que las estructuras altas no se caigan, el peso se distribuye equitativamente, tiene que haber pues, una columna, en este caso se llama arbotaje, en el caso de arquitectura. Y nuestro cuerpo es similar, ¿no?
es similar al rotante. Por la bipedestación, ¿no? Si no tenemos tonificada esa área, vamos a hacer problemas a la larga. Terminamos con espolón calcáneo, pues fascitis plantar, no saben ni por qué. Entonces, y van a evitarlo pues, fortaleciendo los músculos del centro de equilibrio. Ya está, la catedral de Notre Dame, ¿no? Usar rotante y esto es estructura, la rotante. No solamente el psoas, sino también todos los músculos de acá, abdominales, pero no lo que a ustedes les gusta, que es el six-pack del recto, sino el transverso y el oblicuo, ¿no? Los de la espalda baja, acá están, iliocostales, pero bajos, ¿no? Paravertebrales, dorsal bajo, sacrolumbar y el glúteo mayor, y la pelvis. Y esto ni caso le hacen, ¿no? Acá está. Es importante desarrollar esos músculos para la salud, no solamente pues para evitar lesiones y dolores, sino para la salud visceral. Acá está. Esta es la pared abdominal posterior, dentro. Si yo te saco, hago necropsia, veo ahí está la pared abdominal posterior, ahí está el psoas y todos los músculos. Y acá están las vísceras, ¿eh? Las vísceras tienen pues el intestino superisternal con su músculo liso, los vasos sanguíneos que ven allí, también pues tienen su músculo, el vaso, la vena. Pero ustedes saben que el sistema venoso, el sistema linfático no tiene un músculo muy desarrollado. Entonces el músculo esquelético coadyuva el movimiento de este músculo liso de los linfáticos, especialmente que recogen. Los linfáticos son los que recogen la basura del intersticio, pues. Entonces, cuando tienen hiperplasia de próstata los hombres, ¿no? Tienen la próstata grande, dicen, se acumuló el catabolito de la testosterona, esa es la causa. Eso dice su libro. Aumento el catabolito de la hidroepitestosterona y le echan la culpa al catabolito. Como que el catabolito se alojó y se quiso acumular, me quedo quedar acá. El catabolito de la testosterona. ¿Por qué se acumula? Somos un organismo multisistémico, autoorganizativo. ¿Por qué se acumula? Porque no se ha recogido a lo mejor el catabolito, pues. ¿Quién lo recoge el sistema linfático? A lo mejor pues yo no tengo mi músculo esquelético bien tonificado. El músculo del punto de equilibrio. Las personas que hacen yoga, pilates, tienen menos incidencia de estas enfermedades. Pues los pacientes médicos no saben por qué. Pues es el que recoge la basura, ¿no? Y no porque vamos a las células, a la célula, al intersticio que se acumuló, pues es porque no se recogió, ¿no? O tal vez se produjo más porque hay una orden, en el caso de hiperplasia de próstata, como decía la semana pasada, hay una orden de marca territorio. Estás perdiendo a tu enamorada, marca territorio, o a tu mujer, ¿no? O a tu trabajo, a las personas mayores, eso es más incidencia en las personas mayores. Esa orden, que no es muy clara, ni la dicen los chicos, los hombres mayores, es persistente la orden, marca. Y hay una orden de marcar territorio, porque estás perdiendo territorios. Y hay una respuesta biológica, que es marcar con la orina, marcar con la secreción prostática, el semen, marcan también con las heces en otras especies. Entonces es inconsciente. Y la orden es, hay una hiperplasia de ese órgano. Entonces ustedes le han enseñado, respuestas adaptativas, hiperplasia, atrofia, metaplasia, pero como que empezaran la señal allí, ¿no? En un organismo multisistémico, autoorganizativo, la respuesta o la orden viene del sistema nervioso, del pensamiento. ¿Qué está pensando? Es una de las órdenes que viene es un pensamiento recurrente, por largo tiempo y no hablado. Los hombres nos van a decir, no se me para ya, ¿no? A cierta edad, 50, ya no tiene la misma erección. Entonces, están pensando, ya no puedo tener mujer, ya no puedo hacer el amor, pero no lo dicen ni lo comparten con sus compañeros, como las chicas que a veces hablamos, ¿no? Entonces, la respuesta biológica es eso, tiene que marcar territorio, o que se prepare la próstata para tener más hijos, ¿no? Siempre hay una respuesta biológica, y eso para que vean de que siempre nos pensemos así, pues, como una unidad biopsicosocial, ¿no? Entonces aquí, este músculo, pues, si no está desarrollado, puede ser una de las causas de esta enfermedad que ni saben ni de otras. O sea, la salud visceral tiene mucho que ver, acá está. La tonificación de esos músculos transfiere tono y movimiento correcto a brazos, piernas y vísceras. Entonces es importante tenerlos fuertes, ¿no? Ayuda a corregir la postura, además, movimientos más eficientes y funcionales, ¿no? Y es el soporte principal del cuerpo. Acá está. Esta es la postura correcta con la pelvis centralizada, no sacando foto. Como acá, ¿no? Acá está. Los hombres quieren así, ¿no? Así, sacan así. Y las chicas así, me enseñan a sacar, caminar así, sacan.
pero es centralizada, la pelvis centralizada, ¿no? Y les digo este tema porque es lo más frecuente que ustedes van a ver en sus consultas, pues de la salud ergonómica, acá está, ¿no? Les falta poco. Estas correas fibrosas se forman, ¿no?, en los músculos para sostener la postura. Entonces, si tenemos mala postura, se altera esa correa fibrosa, ¿no?, y ya se hace crónica una mala postura. Entonces, y ahora hay un concepto, pues ya les hablaba la vez pasada, ¿no? Ese concepto del síndrome miofacial, que ni sabían, ¿no? Le duele la cabeza, piensa que es jaqueca, le dan tratamiento para la jaqueca, le dan, ¿no?, ¿qué le dan? Tonopán, creo, ¿no? Cafeína, pero en realidad es una alteración de la fascia. Hay una fascia que envuelve todos los grupos musculares, hay una fascia posterior que se inserta acá y en la punta del pie, fascia lateral, fascia anterior. Entonces, esa fascia es la que coordina el movimiento, hace un movimiento coordinado. No son músculos aislados como aprenden en anatomía. Y la fascia la botan, pues. La grasa la botan y el tejido conjuntivo ni lo ven. Pero es la fascia la que hace, pues, un movimiento coordinado, armónico de todos esos grupos musculares. Entonces, cuando yo tengo mala postura, pues va a jalar esa fascia y se va a fibrosar. Esa fibrosis, esa fascia, ese tejido conjuntivo que es la fascia, lleva a la vascularidad. Se fibrosa y se va a cerrar ese vaso. Entonces va a provocar isquemia, dolor. Y se transmite en diferentes lugares. La persona termina con dolor de cabeza. Tóquense cuando le duele su cabeza, cuando están en el examen. Y si les duele, cuando se tocan, eso es fascia, porque la jaqueca no duele afuera. Entonces, pero es músculo, es fascia, se masajean 5 minutos y les pasa el dolor. Y si ustedes se relajan, tienen técnica de relajación, les pasa el dolor, porque es contractura, ¿no? Contractura. Cuando ustedes están asustados, preocupados, la tendencia es a levantar el hombro, porque la protección es esta. En muchos estudios se ve un ruido fuerte, es protegerse. La postura fetal. Entonces tendemos a levantar los hombros. Los estresados crónicos hacen eso. Entonces les va a doler todo. Terminan, fibromialgia, me duele todo. Pues, claro, pues, tienen que aprender a relajarse. Y eso tienen que darle a sus pacientes, porque eso no lo van a aprender en medicina. No les van a enseñar eso, ¿ya? Les van a enseñar a darle, pues, diazepam o paracetamol, ¿no?, para que les pase el dolor, ibuprofeno, para que les pase el dolor cuando relajándose solamente. Entonces, ya falta poco. ¿Qué hacer, pues? Ejercicios para fortalecer el centro de equilibrio. ¿Cuáles son esos ejercicios? Sistemas completos, como pilates, yoga, varios sistemas de yoga. Y eso es un conocimiento tomado del otro lado del mundo. 5.000 años de medicina tradicional china, 5.000 años de medicina ayurvédica, 500 años de medicina la nuestra. Muy bien, hemos aprendido un montón de cosas con nuestra ciencia, pero no es completa, pues. Hay que reconocer las fallas y integrar conocimiento, no rechazar conocimiento, evidencia clínica, ¿no? Yoga para un montón, revisa libros de yoga para posturas para, en este caso, menopausia, para el apetito, para el estreñimiento, efectivo, ¿no? Ya demostrado, aceptado. Algunas técnicas como esta y la meditación son aceptadas ya por la FDA en Estados Unidos, ¿no? Este de acá le dicen el rito de la eterna juventud. ¿Qué hacen? Lo he probado personalmente en familiares, ¿no? Mi mamá no podía, tenía artrosis. Bueno, empezó a hacer los 5 tibetanos, han pasado 2 años, era mi mamá camina normal, ¿no? Parece chibola. Conjuntamente con un tratamiento de láser, pero ya la postura, todo ha mejorado haciendo este yoga. Los 5 posturas, eso lo ven en YouTube, pues. Pero con estas condiciones, para lograr relajación, ¿no? Se hacen estos ejercicios pilates o yoga con media sonrisa, con respiración abdominal, concentrados, pensando en el movimiento. Si ustedes piensan en el movimiento, 30% más de efecto que mirando televisión, ¿no? Si yo puedo hacer mirando televisión, pero no hace el mismo efecto. Y no muchas repeticiones como nos enseña nuestra cultura. Entonces dice 3 series de 15, ¿no? Pues pueden ser solamente 6 a 10 veces, pero concentrados, cada movimiento, ¿no? Y la respiración abdominal, que es relajante. Eso ya les dije, enseñan a sus pacientes a relajarse. Es una respiración honda, profunda, inflando la panza para que baje el diafragma, ¿no? Inflan, hacen una pausa de 3 segundos, ¿no? Y luego botan por la boca, la nariz, metiendo la abdomen. Entonces su diafragma se mueve, masajea el vago y obtienen efecto de relajación también. Entonces esos ejercicios se hacen con respiración abdominal.
Y la torácica es como el abdomen ligeramente contraído. Contrae ligeramente el abdomen, y hace respiraciones profundas y expande el diafragma. Bueno, ahí acabó. Y la risa, como les dije la vez pasada, ¿no? También mueve el diafragma, masajean el vago, efecto de relajación. Ríganse, pero más de 1 minuto, a carcajada, a propósito. Es como su diafragma, hagan 1 minuto y se relajan, ¿no? Eso tienen que enseñar a sus pacientes, no llorar, ¿no? Lloran las chicas que sabemos llorar y también nos relajamos, ¿no? Muy bien, entonces esto sería lo más frecuente. La pregunta es y ahí acabó. Muy bien. Mañana en enfermedades nutricionales vamos a hablar un poco sobre la anorexia, la bulimia y qué hacer, ¿no? Pensándonos en un organismo multisistémico, qué hacer en esos casos, ¿no? Con el apetito, la obesidad. ¿Ya, chicas? O chicos, chicas y chicos. Gracias.